Aunque aún no está dicha la última palabra sobre la constelación de violaciones procesales que la mayoría oficialista, urgida por aprobar a como diera lugar la reforma al Poder Judicial, para poder complacer así los deseos de López Obrador antes de que éste deje el cargo, es decir, dado que aún falta por saber si la Suprema Corte de Justicia convalidará o no el desaseado proceso de aprobación de dichos cambios constitucionales, lo cierto es que, con su publicación, ya está en marcha el proceso de renovación mediante elecciones a realizarse en junio del próximo año de centenares de cargos de ministros, jueces y magistrados federales. La mejor prueba de que esta reforma constituye un precipitado salto al vacío, acentuado por la premura autoritaria del morenismo y las incontenibles ansias de venganza en contra del tan odiado Poder Judicial, es la larguísima lista de pendientes y de problemas que nadie tiene claro hoy cómo se resolverán, y que a menos de 9 meses de ir a las urnas para convertirnos en el primer país del mundo en elegir a sus jueces federales, nadie sabe a ciencia cierta cómo se atenderán. Bonita manera de echar por la borda uno de los principios fundamentales de toda elección democrática, el de certeza, que supone tener claridad de cómo se van a realizar dichos comicios. El masacote que representa la reforma judicial, por lo menos hasta ahora, hace de esas elecciones una absoluta incógnita, no solo por su novedad, sino también por la enorme cantidad de problemas y de vacíos que tendrán que resolverse si no se quiere que estas primeras elecciones de jueces sean un fracaso estrepitoso. La principal fortaleza que había tenido el INE hasta ahora era la de ser un órgano encargado de aplicar un conjunto de reglas muy detalladas establecidas en la ley, no de inventarlas. Solo ha habido un antecedente en donde el INE tuvo que hacerse cargo de organizar una elección sin reglas específicas y solo con directrices constitucionales muy generales. Me refiero a la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016. Se trató entonces de un proceso muy complicado y desgastante porque por mandato constitucional se colocó al INE en una situación de ser a la vez el legislador y la autoridad responsable de aplicar las reglas que él mismo había creado. A pesar de todo, se trató de un proceso bastante similar a las muchas elecciones que se habían realizado en el pasado, y eso ayudó mucho. Ahora no ocurre lo mismo. La elección de los jueces federales que tendrá que llevarse a cabo en 2025 es completamente diferente a las que hasta ahora se han realizado. Los distritos electorales no coinciden con los circuitos federales de la judicatura. El número de jueces a elegir varía en cada caso. El número de candidatos para cada cargo rebasará por mucho el de los candidatos en las elecciones anteriores. Los electores nunca habíamos tenido que escribir el nombre del candidato de nuestra preferencia en las boletas, salvo en los rarísimos casos en los que hubiéramos votado por candidatos no registrados, solo por mencionar alguna entre las muchas otras novedades que implicarán estas elecciones y que la reforma constitucional no aclara. Es cierto, tendrán que aprobarse todavía en los 90 días siguientes las leyes secundarias que regirán este proceso electoral, pero el INE ya comenzó formalmente, porque así se lo imponía la reforma constitucional, el proceso electoral de jueces, ministros y magistrados sin saber aún cuáles eran con precisión las reglas. Es algo que nunca había ocurrido, pues las decisiones que el INE tome ahora podrían entrar en contradicción con lo que el legislativo establezca dentro de unos meses. No es casual en ese sentido que sea la misma Constitución la que establece desde 1996 que para poder aplicarse en una elección, las leyes correspondientes tienen que haberse publicado a más tardar 90 días antes de que inicie el proceso electoral de que se trate. Ha sido una condición de certeza fundamental para que una elección llegue a buen puerto. Las prisas, la arbitrariedad y la urgencia por deshacerse del actual Poder Judicial y establecer uno nuevo a modo y subordinado políticamente, con la que ha actuado el oficialismo, ha provocado que por primera vez en la historia reciente del país, el INE haya tenido que iniciar la organización de una elección sin tener claridad legal de cómo hacerlo. Ello no augura nada bueno, entre otras cosas, porque la cantidad de incógnitas es enorme. En los días pasados, diversos diarios han señalado varias de ellas. El 22 de septiembre, por ejemplo, Reforma publicó una lista con 45 interrogantes que, en relación con la elección de juzgadores del próximo año, tienen que resolverse. Menciono solo algunos de ellos, particularmente preocupantes y que evidencian la improvisación y precariedad del trabajo legislativo.
¿Con qué criterio se garantizará que los integrantes de los comités de evaluación, por ejemplo, de los candidatos, que deben establecer cada uno de los tres poderes, sean personas reconocidas en la actividad jurídica y no sean representantes de los intereses partidistas, como ya ocurrió en 2023 con el INE? ¿Cómo se garantizará el espacio en radio y televisión que la Constitución le garantiza a los aspirantes si se trata de tiempos muy reducidos frente a la cantidad de candidatos? ¿Cómo se garantizarán espacios equitativos para que los aspirantes participen en los foros de debate que el INE tendrá que organizar? ¿Con base en qué normas procesales conocerán el Tribunal Electoral y la Suprema Corte las impugnaciones que se presenten en contra de las decisiones del INE? Las que hoy existen para las elecciones, pero que no están pensadas ni sirven para impugnar elecciones desconocidas como la de los juzgadores. ¿Cómo se garantizará el anonimato de los jueces sin rostro, que, por cierto, son inconvencionales, si también tienen que ser elegidos popularmente? Me temo que se trata solo de algunas de las muchas incógnitas que demuestran que la idea de elegir a los jueces es una mera ocurrencia autoritaria que solo tiene el propósito de que la mayoría política del momento controle al Poder Judicial. No es casual que ninguna de las democracias constitucionales consolidadas haya optado en el último siglo al menos por la vía electoral para designar a sus juzgadores y que en los pocos casos en los que ello ocurre, como en algunas entidades en los Estados Unidos, ello solo pasa para algunos jueces locales y en muchos casos ni siquiera mediante elecciones directas a partir del voto popular. Frente a todas esas incertidumbres, es muy probable que la elección judicial del próximo año se concrete en una auténtica catástrofe o una más de las farsas a la que nos ha venido acostumbrando el oficialismo.